Muy buenas amigos, bueno pues os traigo hoy herramientas para poder hacer Bright, es decir, intercambiar tokens entre una blockchain y otra, por ejemplo, entre Matic, Polygon en este caso y BSC o entre Polygon y Ethereum y bueno, eso creo que cada vez va a ser más útil porque pues vamos a necesitar pasar ese tipo de tokens porque hay muchos proyectos que se están o creando en otras blockchain directamente o se están multiplicando, digamos, en ambas blockchain. Caso, por ejemplo, del juego de Skyscraper, ¿vale? Que ya tenéis algunos vídeos en el canal. Muy pronto, creo que es este fin de semana, lo vamos a tener también en Polygon, ¿vale? Nos va a costar más barato las tiradas y demás. Así que, bueno, pues os quería traer estos puentes, estos Bright, porque seguramente en alguna ocasión os hagan falta. De hecho, a mí ya lo he hecho alguna vez, ¿vale? Cuando empecé con Polygon, pues lo que hice fue pasar parte del saldo que tenía en BSC y esta vez necesitaba recuperar algo de lo que había pasado y lo que he hecho es eso, recuperarlo pasando de Polygon a BSC. Hay varias herramientas, yo os voy a contar las que he utilizado y bueno, vosotros ya decidís cuál os conviene o cuál os resulta más cómoda. La primera, todos estos enlaces os lo pondré luego en la descripción. Es la de Polygon. Polygon tiene directamente una wallet, ¿vale? Tenéis aquí la wallet para poder recibir y enviar tokens y demás, ¿vale? Aquí tenéis. Yo ahora mismo, por ejemplo, pues tengo 6 tokens, como podéis ver aquí, 6 Matic, y esos son $10, ¿de acuerdo? Es lo que tengo ahora mismo, creo que en lo que es saldo es lo único que tengo, ¿vale? Ya os digo que ayer saqué USDC, ahora os voy a... USDC, eso es. Y ahora os voy a enseñar cómo lo hice. Bueno, pues aquí tenéis la parte de wallet, que podéis controlar vuestra wallet y demás, ¿vale? Aquí vais a ver las transacciones, si habéis hecho alguna desde la wallet. Y aquí tenéis el puente. El puente, en este caso, como veis, podéis enviar desde Ethereum, podéis enviar Ether, podéis enviar todo esto que tenéis aquí, ¿vale? Podéis elegir, pues yo quiero enviar 10C tal, o que no sé ni qué token es ese, pero bueno, está ahí, pero yo no lo voy a tocar, ya os digo que no lo voy a tocar, ¿vale? Y lo quiero enviar a Polygon, ¿vale? Bueno, pues si le pongo aquí el máximo, enviaría todos esos tokens a Polygon. Le daría aquí a transferir y listo. No puedes cambiar de red, es decir, en este caso aquí solo podemos enviar desde Ethereum hasta Polygon. Sí que podemos sacar desde Polygon a Ethereum dándole aquí a Withdraw, ¿de acuerdo? Aquí solo tenéis estas dos opciones. Pero aquí, por ejemplo, pues no tenemos la BSC. Voy a ver porque no sé ni qué son Che Guevara. Tengo un token que se llama Che Guevara. Jizhou Bao. Bueno, pues lo tendría que investigar a ver qué es eso. Bueno, pues mira, sorpresas que te encuentras por ahí. Vale, bueno, aquí tenéis eso. Aquí tenéis otras aplicaciones de pago y demás. Vale. Pero yo no suelo usar esta, sobre todo porque no trabajo con Ethereum apenas. Yo ahora mismo con el tema de los feed y eso, abandoné Ethereum hace muchísimo tiempo y me pasé a la BSC. Creo que hice bien, ¿vale? Porque cada pago en Ethereum es como, no sé, pero entre 30, 40, 50, $70. Aprobar cualquier cosa te cuesta un montón y la verdad es que no está hecha para mi bolsillo por el momento, no está hecho. Bueno, pues tenemos esta, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro Bright que tenemos en QuickSwap. En este caso lo tenéis aquí, ¿vale? Y tenéis varios tipos de Bright, de puentes, pero fijaos que esta nos lleva aquí. Luego tenemos el relay, que sería esto, ¿vale? No me voy a conectar porque no lo necesito, pero aquí, por ejemplo, veis, ahora mismo ocurre en blockchain y seleccionar a cuál. Bueno, en este caso
No sé por qué. Bueno, tendría que conectarme para que detectara Matic y así podría hacerlo, ¿de acuerdo? Ya os digo, tampoco la he utilizado, sé que existe. Aquí podéis hacer incluso swaps y demás, ¿vale? Pero a mí la verdad es que no me convence mucho y no la he utilizado, la verdad, sinceramente. Y os voy a enseñar por último la que sí he utilizado porque para mí también me resulta la más fácil, que sería esta. Fijaos, tenéis aquí Bright, Exchange y Withdraw. No he probado el Withdraw, pero tiene muy buena pinta porque fijaos que podríais, por ejemplo, imagínate, yo tengo algo de saldo en la red Polygon, la moneda es USDT y quiero sacar 10 dólares y puedo elegir al banco al que quiero enviármelo. Fijaos todos los bancos que hay. Está ING, por ejemplo. A ver si hay alguno más que nos suene. Bueno, está Payer, está PayPal. Podéis enviar a PayPal. Saldo. Revolut, ¿vale? Qué interesante. Santander de Polonia. Mirad esto. Para que veáis luego los bancos. Bueno, como veis, aquí hay de todo. A Uphold también podéis enviar. A Western Union. Bueno, pues muy interesante. Quizás lo utilice en algún momento, ¿vale? Todavía no lo he utilizado. Pero fijaos que podéis retirar euros, podéis retirar un montón de monedas y, bueno, pues otra forma de hacer dinero con lo que tengamos en BSC. Creo que es muy interesante. Aquí tenéis un exchange, ¿de acuerdo? Que también podéis hacer, bueno, pues exchange entre dos tokens y elegís la red en la que queréis hacerlo. Y por último tenéis el bridge, el puente, que es lo que me interesa y eso es lo que quería explicaros. Y como podéis ver, aquí sí voy a desbloquear la wallet. No sé si la tengo activa. Sí, aquí está. ¿Vale? Bueno, pues si os fijáis, yo puedo elegir aquí, sí que puedo elegir un montón de wallets, desde la que es de mover hacia un montón de wallets. Es decir, yo pues en vez de Polygon puedo poner BSC a Polygon. ¿De acuerdo? O cambiarlo, como veis aquí. Tendréis que desbloquear, ponéis la cantidad de tokens que queréis. Vamos a utilizarlo otra vez. Ponéis aquí, por ejemplo, pues yo quiero mover, aquí en este caso solo veis que hay varios tokens, USDT, USDC, Ether o GEN, que sería el token de este proyecto, ¿vale? Y solo tendríais que poner la cantidad que queréis mandar. Como veis, yo no puedo mandar porque ahora mismo no tengo nada de saldo, pero os voy a enseñar el historial para que veáis que ayer hice primero una prueba con 50 dólares y luego envié 300 dólares también. Y como veis aquí está todo correcto y si pincháis aquí vais a ir a la BSC, ¿de acuerdo? Y vais a ver bueno, pues todo el movimiento, toda la transacción y ver que está todo correcto. Aquí tenéis todos los datos, la ID, la cantidad, ¿de acuerdo? El número de transacción y demás. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí me ha resultado muy fácil. La verdad es que va muy bien esta aplicación. Y nada, cualquier cosa ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.